Bienvenidos, queridos hermanos, a este segmento de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos aquí, el padre José Antonio Tame, diácono. ¿Cómo estás, Toñito? Muy bien, gracias a Dios, Padre Miguel. Gusto en saludarlo. Muy bien. Jaime Paredes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Muy bien. Y pues Miguel Ángel Saloma a sus órdenes y pues estamos muy felices de compartir con ustedes la reflexión de esta semana. Este domingo toca celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y eso es una fiesta para nosotros porque Dios se ha revelado como uno y trino y tiene muchas implicaciones. Yo creo que a lo largo de este segmento vamos a ir explorando, contemplando este misterio, ¿no? Jaime, que te toca comenzar la reflexión. ¿Quieres decir algo o el texto? Vamos directo al texto. Bien. Toñito, ¿nos haces el favor? Sí, claro, con mucho gusto. El texto del Santo Evangelio está tomado del Evangelio según San Juan y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Muy bien, gracias. Jaime. Bien, pues vamos a iniciar un texto pues muy profundo. Inicio con una pequeña, algunas notas introductorias. Eh, la Trinidad no es un término que aparezca en la Biblia. No aparece en la Biblia una reflexión tampoco temática sobre las tres divinas personas. Sin embargo, sí aparece en el Nuevo Testamento como el centro de la experiencia cristiana, la experiencia con Dios, que ama al Hijo, eh, y que da el Espíritu Santo a la comunidad cristiana. Hay algunas tradiciones cristianas que han visto imágenes en el Antiguo Testamento referentes a la Trinidad. No significa que exista este término, que exista este tratado. No se visualiza de esa forma. Solo les menciono ahí en Génesis 18 los tres ángeles en el encinar de Mambré que se aparecen a Abraham, o los tres jóvenes en el horno encendido en el profeta Daniel, los serafines en Isaías 6:3. Son algunos textos del Antiguo Testamento que algunas tradiciones cristianas han visto allí como unas imágenes, pero no significa eso. Ya en el Nuevo Testamento, igual no aparece el término Trinidad, pero sí aparece, como les decía, esta experiencia profunda. Por ejemplo, los sinópticos hablan de Jesús en su ministerio, una identificación profunda con el Padre, y le ven obrar, le ven actuar desde el Espíritu. Entonces es allí como que lo que presentan los sinópticos es, sí, a Jesús histórico, a Jesús que anda entre ellos, va caminando, curando, conviviendo con ellos, pero lo ven llamando a Dios Padre, una identificación fuerte. Y también lo ven actuando desde el Espíritu. Entonces, por allí. San Pablo ya con una reflexión y con una experiencia más adelante, pues habla de Jesús como el Señor, ¿no? Ya como a la altura de Dios, ya, llamémosle así, ¿no? Lo habla como el Señor y en los saludos aparecen, en los saludos de sus cartas o en los saludos de las mismas
acciones litúrgicas aparecen estos saludos trinitarios, ¿no? El que conocemos en la Eucaristía, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, que están tomados ahí de las cartas de San Pablo, Corintios, me parece, y en algunos otros textos paulinos. Entonces también aparece ahí, digamos así, la fórmula trinitaria. Eh, eh, y no se diga el Evangelio según San Juan, que es todo eh, esta inmersión en la vida de amor entre el Padre, el Hijo, en el Espíritu. Todo el Evangelio según San Juan, pues va ayudándonos a entrar, a penetrar, a sumergirnos en esta vida divina. Entonces, aparece ya esta dinámica trinitaria. No aparece el término, pero sí aparece esta experiencia profunda, voy a decirlo así, de Dios uno y trino. ¿Cuándo es cuando empieza esta reflexión de la Santísima Trinidad? A finales del siglo segundo, inicios del tercero. Tertuliano, pues ya habla de este término, Trinidad, una sola esencia, tres personas. Algunos escritores también de Antioquía, creo que es un padre de la iglesia, Teodosio o Teófilo de Antioquía, algo así, ya después se los investigaré. Habla también de ya el término de Trinidad. Es hasta allí donde la reflexión de la iglesia pues va a ir aumentando, ya en la época medieval pues ya va apareciendo todos estos términos que van a tratar de expresar lo que ya en el ámbito bíblico, en el Nuevo Testamento, se iba viviendo con las comunidades. Esto es como una introducción. Vamos al texto que es muy profundo. Comento, son 4 versículos realmente, muy, muy profundos y que, bueno, pues les comparto algunos elementos y ojalá les ayude. Para ¿Qué hay detrás de este comentario donde van a salir algunos elementos? Pues la experiencia de la comunidad, ¿no? De esta vida en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la vivencia ya comunitaria de la experiencia de Dios uno y trino. Entonces, bueno, ese es como el trasfondo, donde vamos a estar parados. Y bueno, pues vamos a ir comentando los versículos. Mucho me queda por decirles, dice el texto, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las comprenden. Ese es como el versículo 12. Recordemos que Jesús ya había comunicado todo lo que había oído del Padre, ¿no? Ya no los llamo siervos, los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Ya ha comunicado. Mucho me queda por decirles, se trata más bien de la comprensión de todo lo que significa el mensaje de Jesús. A lo que se refiere entonces es que a lo transmitido por Jesús, todo eso que ha transmitido Jesús tiene consecuencias en la vida de la comunidad, en la vida de los discípulos, que no alcanzan a ver de inmediato, ¿no? No alcanzan a ver pronto, no alcanzan a comprenderlo de momento, ¿no? Tiene todo un proceso de sumergirse en ese mensaje de Jesús como una experiencia de vida y ese sumergimiento es lo que va a producir el Espíritu, ¿sí? Ya no lo dice muchas cosas, tengo que decirles, todavía no pueden comprenderlas. ¿Qué era eso? Bueno, pues la muerte de Jesús, ¿no? La misma muerte de Jesús era incomprensible para los discípulos en un primer momento, el sentido de su muerte. También lo que necesitarán ir entendiendo, ir, ir ahondando es que a partir de esa experiencia de Jesús, muerte y resurrección, el orden de las cosas queda sustituido, es decir, la ley, el templo, la misma relación con Dios queda de manera eh, transformada. Recordemos que, bueno, también el Evangelio de Juan tiene muchos estos datos de la sustitución de la ley, la sustitución del templo. Bueno, eso hay que comprenderlo, no se entiende tan rápido. Aunque Jesús ha comunicado todo, se ha revelado, somos los amigos de Jesús, no se nos ha guardado nada, sí es importante todo este proceso de comprensión, asimilación
del mensaje de Jesús. ¿Cómo es que esto tiene consecuencias en mi propia vida? Que eso es lo que yo creo que también a nosotros los cristianos de este tiempo, pues nos ayuda a todo este proceso cristiano. ¿Qué consecuencias lleva el mensaje de Jesús en mi propia vida? ¿Qué significa que Jesús me amó hasta la muerte y una muerte de cruz? ¿Qué consecuencias trae para mi propia vida el que haya resucitado? ¿Qué nuevo orden hay en mi vida? Entonces, todo esto lo va generando lo que sigue en el versículo 13, que es el versículo 13, pues es lo que ya escuchamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que han de suceder. Es un espíritu que habla como si ejerciera esta actividad profética. Va a hablar, va a hablar, digámoslo así, en nombre de Dios, ¿no? Va a hablar en nombre de Jesús, va a revelar las cosas, va a ir conduciendo. Es el espíritu que comunicará lo que ha escuchado de Jesús. Entonces, es como si fuera el espíritu, tomara la función de ser profeta, llamémosle así. Y aquí me encontré pues una nota que decía que este pasaje hace alusión a los mensajes proféticos en la comunidad. Es decir, el espíritu comunica a la comunidad la verdad, esta verdad que es el amor manifestado en Cristo, el amor de Dios manifestado en Cristo. Es decir, que el espíritu va a explicarnos, va a aplicarnos ese mensaje en nuestra vida, lo que Jesús es y significa como manifestación del amor de Dios. Y la comunidad percibirá la voz del espíritu, que no es una doctrina, no es un cúmulo de de estatutos, sino la realidad. El Espíritu nos pone de frente a la realidad del amor de Dios manifestado en Jesús. Y eso ya es una experiencia profunda de Dios en nuestra vida. Entonces, esa es como la verdad a la que nos va a ir guiando, la que hay que ir comprendiendo, en la que hay que irnos sumergiendo. Y después dice, y les anunciará lo que ha de venir, por supuesto. Una vez ya enfrentándonos o ya teniendo de frente esta experiencia del amor de Dios, pero vivida, no teorizada, sino vivida, entonces empieza un nuevo orden, empieza algo nuevo. ¿Sí? Todo lo que ha de suceder significa una nueva etapa a partir de este acercamiento al misterio de la muerte y resurrección del Hijo. El Espíritu nos va a ir metiendo en esta dinámica. Es esta nueva etapa que va tomando realidad el proyecto de Dios, ¿sí? Esa es como la nueva etapa. Lo que ha de suceder es cómo es que ya, habiéndonos inmerso en la realidad del amor de Dios, cómo comienza el proyecto de Dios a operar ya en nuestra vida. De hecho, pues es bien en nuestra oración del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, es decir, algo distinto, algo nuevo, ya desde la resurrección la muerte y resurrección de Jesús se vuelven clave para interpretar nuestra propia vida, nuestra propia historia. Entonces, una vez profundizado en este misterio, la comunidad podrá descubrir en los acontecimientos, va a ir comprendiendo más su pecado, pero también va a ir comprendiendo más la intervención de Dios, que amorosamente nos justifica, nos hace santos, nos hace justos, nos hace capaces de obrar el bien desde su amor infinito. Entonces es como la nueva dinámica cristiana a partir de esta experiencia de la Santísima Trinidad, a partir de esta experiencia de Dios uno y trino. El otro versículo, Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Eh, por supuesto, Él me glorificará, manifestará mi gloria, tomará de lo mío. La interpretación pues de este versículo es que la gloria eh, de Jesús manifestará mi gloria, no es más que su amor al Padre, ese amor mm, mutuo entre el Padre que manifiesta su amor al Hijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo, y el Hijo que manifiesta su amor al Padre, esa es la gloria. Y esa es la gloria
el Espíritu va a manifestar a los discípulos. Es esa gloria en la que pues todos vamos a estar incluidos. Ya el final del versículo 15, tomará de lo mío, eh, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. ¿Qué es lo que posee Jesús en común con el Padre? Pues lo que les comentaba, el amor recíproco, el amor del Padre hacia el Hijo, el amor del Hijo hacia el Padre, este amor que es mutuo, fiel, intenso, fuerte y que les identifica en su actividad. Es decir, yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre, yo no digo nada que no haya oído decir a mi Padre, esa identificación plena. Pues bien, son algunos elementos de estos versículos. El fondo, la base de todo esto es precisamente cómo el Espíritu nos va a ir adentrando a comprender cada vez más el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, que es su amor al Padre y es la manifestación de la gloria de Dios en el Hijo. Por ahí está un poco, espero no haberlos ahí. No, no, está muy, muy bien, muy bien. Toño. Muchas gracias, Padre Jaime, por tu reflexión. Yo tengo poco que agregar, pero quisiera centrarme en este primer comentario, cómo vemos a través de este texto el que Jesús sabe que así como sus discípulos en aquel tiempo, todos y cada uno de los cristianos que hemos recibido la gracia del bautismo, comenzamos poco a poco este caminar en el proceso de la salvación. Y entonces Jesús sabe que el ser humano va poco a poco descubriendo y él respeta eso, ¿no? Él no impone, no abruma, sino acompaña. Y entonces por eso, pues también vemos que nos da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hace que nos adentremos en el proceso de que nuestra fe vaya creciendo, porque podemos hacer la semejanza de que este camino de salvación es una peregrinación que vamos haciendo a, a la verdad plena, a entender y a vivir en el amor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. El ser humano es progresivo, el ser humano va poco a poco avanzando, ¿no? Y aquí vemos cómo Jesús narra esa interacción que hay. No es de que el Espíritu Santo actúa por sí mismo y como que fuera independiente del Hijo y después nos habla del Padre. Entonces nos está hablando Cristo de una unidad, ¿no? En que si pudiéramos así hablar, el Espíritu Santo nos dice Jesús que comunica lo que oye del Hijo y oye del Padre. Entonces, aquí algunos autores interpretan como el texto que nos revela la unidad trinitaria, el Dios uno, pero al mismo tiempo en tres personas distintas. Y yo quisiera compartir más que una reflexión teológica de este misterio, pues algunas pistas de qué nos dice, por ejemplo, el texto del Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 232, en donde nos dice que la Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios mismo. Entonces vemos que esta doctrina, este dogma de la Trinidad, lo que afirma es que Dios es uno en esencia y trino en personas. Y de ahí, pues obviamente ya los teólogos, los que han reflexionado mucho, pues nos dicen también que la Trinidad nos habla de que en Dios no hay soledad, sino hay
comunión. Y de una manera, espero que el padre Miguel y el padre Jaime no me reprendan, ¿no? De una manera quizás muy pastoral, así lo veo, podríamos decir que el Padre es el principio sin fin, sin principio, ¿no? Es la fuente de la divinidad. El Hijo es engendrado, no creado y consubstancial al Padre. Y el Espíritu Santo es el amor personal que procede del Padre y del Hijo. Y entonces encontramos con esto que el amor es el núcleo central de Dios mismo, de Dios mismo. Entonces, esto para nosotros debería ser muy importante porque podemos decir, oye, este misterio nos lo revela Jesús, ¿para qué? Para que nosotros vivamos de acuerdo a este misterio. ¿Y cómo podríamos interpretar? Esta es una propuesta, obviamente, ¿no? Pues que a través de este misterio, no digo entender este misterio porque no lo vamos a poder entender, sí podemos vivir sus efectos, es que nosotros deberíamos de vivir en comunión, en donde debemos de pensar que la iglesia debería ser imagen de esta unidad en la diversidad, en comunión, ¿no? También que deberíamos de vivir en el amor, porque lo que nos llama esta Dios Trinitario es que amemos como Él nos ama. Y también debemos de vivir claramente la misión, porque a través de este dinamismo trinitario es que salgamos al encuentro del otro, como el Hijo enviado por el Padre y el Espíritu enviado al mundo. Entonces, para concluir, podemos decir que esta enseñanza de la Santísima Trinidad nos muestra el amor del rostro de Dios y la vocación del ser humano. Yo quisiera ahí dejar mi primer comentario. Muy bien, Toñito. ¿Cómo te vamos a reprochar si estuviste eh, haciendo alusión al dogma? Eso no te lo vamos a reprochar nunca. Ok, gracias, gracias. Bien, a mí me gustaría tocar dos temas que son como muy circunvecinos este misterio. La primera cosa es la palabra misterio. La palabra misterio que nosotros entendemos en nuestro lenguaje popular como una puerta cerrada, una ventana cerrada, algo que no podemos conocer. La palabra misterio tiene un juego muy distinto en las Sagradas Escrituras. Cuando se habla del misterio, cuando a Pablo habla del misterio de Cristo, habla del misterio de Dios, no habla como una puerta cerrada, sino como un aprendizaje progresivo. Eh, los dos, Jaime y Toño, nos dijeron de la progresividad de esta comprensión. Y esta palabra misterio es adentrarnos a una realidad que puede ser muy humana, por supuesto, como los decimos, las personas son un misterio. Entonces los vamos comprendiendo, vamos aprendiendo de ellas, y por supuesto que el misterio más profundo es Dios. Entonces es como un bucear, como un contemplar la realidad que no vamos a poder agotar nunca, pero no es que no podamos entenderlo. La palabra misterio también tiene una connotación como un proyecto. La palabra misterio significa proyecto.
Cuando nosotros hablamos del misterio o del sacramento, en su caso, la palabra sacramento es una traducción, pues una palabra correlativa a misterio. El sacramento o el misterio es un proyecto que se nos da, se nos da para vivir. Entonces podemos decir que el misterio de la Santísima Trinidad es una realidad que vamos penetrando contemplativamente poco a poco y que vamos haciéndola nuestra y que vamos haciéndola nuestra en un proyecto de vida. Ujú. Me gustó mucho la explicación tanto del padre Jaime como el del padre Toño, en el sentido de la implicación que este misterio tiene en nuestra vida. Yo particularmente me voy mucho por la comunión. Ujú. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Y este Dios que nos hizo a su imagen y semejanza nos dio una vocación interna de comunión, ujú, de comunión. Y la iglesia, como nos decía el padre Toño, es una sacramentalización, una presencia activa de esta comunión de Dios. Nosotros vivimos la realidad de la Santísima Trinidad en amor hacia recíproco. Este amor recíproco, lo de que nos decía el Padre Jaime, del Padre con el Hijo, el Espíritu Santo, que es el amor entre ellos, que procede del Padre y del Hijo, y este amor recíproco que se hace realidad en nuestra comunidad, en nuestra fe, en nuestra comunidad, en la iglesia, en la pequeña comunidad. Se hace con todas las dificultades de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, pero ahí vamos generando una comunión en el mundo. Y esta comunión es pues como sacramentalizar, si se me permite la palabra, la iglesia es sacramento de esta Trinidad, de este Dios uno y trino. La primera cosa es la palabra el misterio que se hace proyecto para nosotros, ¿no? Y la segunda cosa que quisiera comentar es que nunca hubiéramos tenido la claridad de que Dios es uno y trino si Jesús no nos lo hubiera revelado. Era muy importante para el pueblo judío el llegar al monoteísmo. Se llegó con siglos de reflexión, siglos de revelación. Dios se fue revelando como uno. Ujú. El Señor es uno. Solo al Señor vas a adorar. Es esta idea de que Dios es uno, era una idea revelada por Dios en el Antiguo Testamento a través de los profetas, que costó sangre, sudor y lágrimas a todos los pueblos, porque todos los pueblos circunvecinos hablan del politeísmo o el enoteísmo, algunas expresiones más o menos cercanas a los dioses. Pero el pueblo de Israel es el primero que habla de un solo Dios. Y este hecho fue no solo una revelación, sino una disciplina muy grande para el pueblo judío. Llegada la plenitud de los tiempos, en Jesucristo se nos revela esta triple no personalidad, sino esta la triple l- personas, no personalidad, sino personas de la Trinidad.
es uno y trino. Ujú. Dios es uno, una sola esencia, pero en tres personas distintas. Y esta revelación que Jaime decía desde el principio, en las fórmulas trinitarias del bautismo, en las fórmulas trinitarias de los concilios, ahorita hablo un poquito de eso, se nos dice que Dios es uno, porque somos monoteístas, pero en Dios hay tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto no hubiera sido posible imaginarlo si no hubiera sido revelado por el mismo Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el revelador del Padre Celestial, el revelador del Espíritu Santo y el revelador de su ser Dios. Ujú. Esto lo tenemos que leer en las Escrituras. Pero Jesucristo no hizo un tratado de Dios. Ujú. No nos dio una clase de cómo era Dios. Nos habló de las relaciones que nosotros podemos tener con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las relaciones entre ellos y las relaciones que nosotros tenemos que construir en la tierra. Ya en el momento en el que Constantino, el emperador, le dijo a la iglesia: sí, te acepto como religión, ujú, pero ¿en qué crees para poderte aceptar? La iglesia se puso a reflexionar y a clarificarse en qué sentido eran estas tres personas divinas y en qué sentido eran las relaciones de estas personas. Antes, después de, de la revelación de Jesucristo, no había necesidad porque era una convicción. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula que los evangelios nos dicen que Jesús mandó a sus apóstoles a bautizar en estas tres personas. Era una convicción, una relación, hasta que Constantino le dice a la iglesia: pues necesito como todo en blanco y negro, ¿no? Que me digas en qué creemos, en qué cree la iglesia para no estar dudando. Porque algunos decían una cosa y otros decían otra cosa, y entonces los concilios pues se dedicaron en tiempos del siglo tercero, cuarto, a dilucidar en este misterio que ya le llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. Hasta ese momento no era necesario, pero fue una clarificación que fue necesaria, importante para pues, el catecismo, para la transmisión de la fe a las siguientes generaciones. Yo con estos dos comentarios me quedo. Jaime, Muy ¿alguna bien. otra cosa? No, ya, ahí le dejaría yo. Bien. Toñito, Yo también, nada más si me permiten, hice una pequeña oración. Ahora sí está chiquita, ¿no? este, Que una dice, oración de un autor anónimo como la vez pasada. un lector anónimo. Gloria al Padre que me ha creado por amor. Gloria al Hijo que me ha redimido con su sangre. Gloria al Espíritu Santo que me santifica y me guía. Trinidad Santa, haz de mi vida un reflejo de tu unidad. Amén. Perfecto, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. El misterio de la Santísima Trinidad, pues podríamos hablar horas y horas y nos faltaría sabiduría para seguir hablando de esta realidad de Dios que tenemos que contemplar. Pero hasta este momento, pues les damos las gracias por habernos escuchado y esperemos que estos sean pistas para que la palabra de Dios caiga en tierra buena el próximo domingo. Muchas gracias y bendiciones.